de tu vida, del país, del mundo, porque en realidad pues el mundo es el que se está yendo a la mierda en su totalidad. Eh, pero empecemos por el periodismo. Vos sos periodista, yo te tengo desde hace años como un fotógrafo, pero ¿cómo te definirías vos? Gerald Bermúdez, más conocido como Gerald Cook. Ah, es complejo porque, digamos, los roles que he ido ocupando en mi vida, diferentes espacios, han sido dictados en gran medida por el azar. Ujú. De hecho, yo soy historiador Ah, y ok. sí, yo llegué al periodismo porque por alguna situación abandoné la carrera faltando nada para terminar. Ahora todo es más interesante. Ok. Y sí, hubo un lío ahí con mi director de tesis del momento y me tocó abandonar la carrera. No pude graduarme en ese momento y entré al periodismo de manera autodidacta. Constanza Ujú. Vieira, no sé si la tienes presente. Sí, la recuerdo. Constanza, nos hicimos amigos por redes, me dijo que sería interesante que yo escribiera en algún medio. Gloria Ortega Pérez también me dijo lo mismo. Conocí a María Alejandra Villamizar y entré a trabajar a Confidencial Colombia como, Ok. era como un practicante. Yo tendría 31 años, 30 años, yo llegué viejo, estaba ahí. Ok. Pero Y mejor, así es mejor, yo creo. sí, claro, es mejor. Y además, Para pues yo ya contar el país tenía se necesita experiencia para contar el país. Y además yo ya tenía, por otro lado, como cierta estabilidad en términos económicos, yo no dependía de esto. Entonces, entrar como practicante, pues está bien, Sí. ¿sabes? Y empecé como practicante. Yo hacía fotos de manera muy ad hoc. em, y de un momento a otro, muy rápido, pasé a ser reportero, ya como de conflicto. Ajá. Una de mis primeras experiencias en campo, en terreno, que fue lo que me enamoró de hacer periodismo en campo, fue la Hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar. Y de ahí pues ya pasé a ser editor al cabo de la vuelta de unos años. Con el tiempo me decanté por ser freelancer. Llevo siendo freelancer, ponle tú unos 8 años, casi Ajá. 9, sobre todo para medios extranjeros, que son los que más interesan en los temas que yo trabajo, que son víctimas, conflicto, Claro. tierras. Sí, Y que son temas que tocan sobre todo los freelancers, que no es una figura muy conocida para el público, el periodista freelancer, el periodista que busca medios alternativos que busquen otro tipo de contenido, porque el hecho de que vos ya no tuvieras la necesidad económica de escalar, te da a ti esa libertad editorial que los miles de periodistas que van allá a pasar hojas de vida, Caracol, RCN, a todo, ellos tienen que llenar ese perfil que se espera de ellos. lo que Entonces, pasa pues chévere, es que Colombia en términos periodísticos no es una cultura del freelancer. Es decir, mm, el periodismo en Colombia está tan. perrateado. Sí, pero digamos que funciona alrededor de un establecimiento muy, muy rígido. Es un establecimiento casi comparable al establecimiento político con sus clientelas, sus favores, sus gamonales, ¿sabes? Total. Entonces, la única manera de lograr tener alguna estabilidad o algún lugar o algún nicho es ir escalando y pues uno termina viendo estas cosas que uno ve, gente que es editor, subdirector, pero en la vida ha tocado un centímetro de tierra que no sea asfalto, ¿sí? Un tipo Claro. como Luis Carlos Vélez disfrazado de reportero en Mocoa. Ese tipo de cosas las ve uno y ese Ajá. es como el deber ser para muchos dentro de los medios, ¿sí? Un Sí, Darío sí, sí. Arizmendi con plata en paraísos fiscales, camioneta con 5 escoltas pagadas por el medio, ese tipo de cosas, pero en realidad un compromiso con el trabajo, con la labor, con las historias, con las fuentes, pues Ujú. no existe, No ¿sí? lo hay. Bueno, iba a empezar como por la capa inferior y es esa de la que se están peleando los recién egresados de las facultades de comunicación social. Es decir, el periodista raso, eso es lo que está perrateado, está mal pago, está explotado. Ahorita con la llegada de las inteligencias artificiales, pues todo se puso mucho más competido. Eh, Mira, Debe ser difícil ser periodista joven en Colombia con ganas de sobresalir. el asunto creo que va mucho más atrás que el boom de la CIA.
es la irrupción de los medios digitales, ¿sí? Sí. Hay una caída de la pauta, hay un problema en las salas de redacción. Yo recuerdo cuando entré a un medio por primera vez, yo estaba soñando con voy a hacer solo fotos y voy a estar reportereando. Ajá. Y fue el boom de Twitter. Entonces, no solo había que ser reportero, sino que había que tuitear, había que ser bueno en redes. Okey. Y Luego, te lo expresaban, te lo demandaban, sí, te claro, lo lo pedían. demandaba el mercado, claramente. Y había talleres y te enseñaban cosas. Ajá, Luego fue el multitasking, que además ajá. escribas, hagas fotos, y hagas video y hagas, después son Todero. los podcasts, tienes que hacer todo, los podcasts. Y después de un tiempo, ponle tú 2017, yo me acuerdo, 2018, sí, 2018, Ajá. han talleres de IA, cómo saber usar prompts. ¿2018 ya? Sí, claro, en 2018 yo conocí el primer taller de herramientas de inteligencia artificial y eran unas herramientas que te servían a ti para desglosar em, cables, vamos, Ajá. despachos de agencia que son Sí. largos, entonces te extraía como las ideas principales y te botaba un resumen y ese era el que Okey, incluía, ¿sí? okey. Entonces, vemos que el periodismo en realidad está en crisis, no tanto por las nuevas herramientas, no tanto por los desafíos de la inteligencia artificial. De hecho, Claudia Báez, una de las tres socias fundadoras de Cuestión Pública, Ujú, es una gran abanderada y entrenadora del buen uso de la CIA en el periodismo. ujú. La crisis del periodismo atiende a otros factores que se relacionan más con el control de los medios por parte de ciertos poderes, ¿sí? Totalmente de acuerdo, Cuando que tú para allá tienes el vamos. control, sí, o sea, por ejemplo, Semana, ¿se pueden decir nombres? Sí, por favor, todos. Y Semana. adjetivos y epítetos. Listo. Sí, Semana tiene una cosa que, pues, no es nueva y no es, el descubrimiento del fuego, pues, eh, este control sobre la línea editorial que responde a los intereses del dueño del letrero, que es de la sí, familia Gilinski. sí. Pero el asunto con Semana es que Semana este nuevo monopolio o este nuevo, perdón, conglomerado llegó justo en este momento de crisis, etcétera, y desnuda unas cosas que son monstruosas. Ujú. Si bien antes los Santos, por ejemplo, dueños del tiempo en su momento, o los Santo Domingo, dueños de otro conglomerado de medios, Sí. tenían sus periódicos, sus emisoras, para ayudar un poco a ciertas líneas políticas, ¿sí? Que es el Ujú. colombiano. Semana lo que ha hecho es tener una suerte de partido. Tú tienes el poder Sí. económico de los Gilinski, que además ponen una candidata presidencial propia, Ujú. que además siguen una agenda propia, Sí. en términos de relación política con, pues, estaba Gilinski con Duque, con el tipo este Netanyahu, que estaba Netanyahu. metido por la Pues corrupción si a alguien le quedaba duda de sus intenciones políticas, pues ya ahí quedó completamente desnudo, revelado todo. ¿sí? Desnudo, sí. Y el asunto es que uno también nota una caída en la calidad del material periodístico que sale de Semana. Sí. Antes Semana era un referente increíble, todos en algún momento soñamos Mm, con trabajar en Semana. sí, pero sí, pero jugaba para para varios bandos, digamos, y sabía que tenían sus periodistas críticos en Daniel Coronel, en Antonio Caballero, tenía un gancho, ese era el gancho más grande de semana, al final de cuentas, pero tenían un estilo sofisticado, tenían un estilo más de manipulación a través de la retórica, digámoslo. Ahorita semana es más de la bomba. Ya no vienen a manipular, digamos, con historias bien armadas, digo, al menos artículos medio decentemente bien escritos. El rol de semana ya es de absoluto caos, de desestabilización. Así. Lo que Yo lo veo pasa, así. sí, y eso responde a una cosa, y es que el peso específico de Semana hace 20 años, 15 años, fue el periodismo de investigación. ¿Mm? La unidad investigativa de Semana fue el referente más grande que existía en términos de investigación periodística, junto a Coronel en Noticias Uno Ujú, y en algún punto Contravía de Holman Morris en su momento. ujú. Lo que sucede es que hay dos cosas paralelas.
que son muy llamativas. En detrimento del reportero en función del influencer Ujú, y el hecho de darse cuenta que un medio directamente puede poner un gobierno y tener una simbiosis como hizo Fox News en su momento con Trump. ujú. Entonces, Okey, para mí, periodismo, el de verdad es el del reportero. O sea, el de reportero acuerdo. es el Sí. que va, busca la fuente, hace las preguntas, las Qs, ¿no? ¿Quién, cuándo, cuándo? O en inglés, las W. Ujú, Hace estas preguntas, trasta la fuente, redacta la historia o como sea que la construya y se la presenta al público de manera tal que la historia esté lo suficientemente bien construida para que se sostenga por sí misma. ujú. Eso De se acuerdo. acabó, eso se acabó. Total, total. Y se reemplazó por el opinador de cabina de radio, es decir, Néstor Morales, es decir, No, Luis siempre lo ha Carlos habido, Vélez. Pero siempre sí, lo ha habido. sí, Lo que pero pasa es que ahora ya no se le existe, da dime. perdona, ya no existe el reportero. O sea, los Okey. reporteros dejaron de estar. Lo que hay son unos Ujú, junior, los junior de los productores, que son los que les hacen la historia a estas personas. Y ujú. estas personas son opinadores, como tú lo dices, son comentaristas. Pero Sí. siempre ha habido comentaristas, siempre ha habido presentadores, ¿sí? Claro, pero digo que antes había un rol de escritores, había un rol también de salir al Vox Populi. Hoy en día esos personajes son la antítesis del reportero. No salen a la calle No. y no presentan noticias, sino que se limitan únicamente a opinar. Y digo, no cumple ningún rol que se esperaría de un reportero. Como no sé si decir que, bueno, Arismendi sí era la misma calaña, pero bueno, es que Colombia ha sido como una cuna de propaganda. Colombia siempre ha sido una sociedad muy dada a la opinión sin fundamento, al juicio rápido, a la crítica rápida. Somos muy de lengua, somos muy lenguisueltos en Colombia, yo creo también, y eso también se ve ahí. Pero lo que tú dices, pues, es algo que viene pasando hace 20 años y hoy en día ya es simplemente muy visible. Por ejemplo, las fotos de Julito con cadena. Es vulgar, es grotesco, no es una crisis, es un colapso, yo diría. No, lo de las fotos de este con este o este con el otro, simple y llanamente es porque ahora la gente comparte las fotos en redes y es fácil llegar a esas fotos. Pero hace Ujú. 30 años existían las mismas fotos y fotos con narcos, lo que pasa es que pues eran fotos físicas Claro, que uno escondía, ¿sí? claro. Lo que digo es que hoy es más público que nunca y ya Claro, ni se esconde, es más ya no se vulnerable. esconden. No, se puede esconder, pero es más vulnerable encontrar, o sea, es más fácil encontrarlo porque la gente, por lo general, de 50 para arriba no tiene claro cómo esconder cierto material y cierto contenido. ¿Mm? Mm, Es, es, pero es- la desfachatez, por ejemplo, la desfachatez con la que actúa Semana, de que sabe y entiende que están mintiendo, saben que están manipulando cosas, saben que están actuando, por ejemplo, las filtraciones que 95% seguro Barbosa le daba a Vicky. Ellos, es decir, ellos saben que están actuando mal y lo hacen y todo el mundo se las huele, todo el mundo lo comenta, nadie lo confirma, pero ellos saben que lo pueden seguir haciendo. Ya no estamos en una época, digamos, de manipulación bien hecha, sino que ya estamos en un ataque un poco frontal, por lo menos de semana. En cambio, Noticias Caracol, ahorita lo que yo veo es que están haciendo de caja de resonancia de los intereses capitalistas locales y globales. Ahorita lo que están haciendo, están prácticamente reproduciendo todos los comunicados de la Casa Blanca a críticos, sin juicio, crudos. Pero mira que eso no es de ahora. O sea, eso siempre se hizo. Lo que pasa es que Ajá, yo siempre he considerado que los medios corporativos son una herramienta del establecimiento, punto. No son medios de ujú, comunicación. Entonces, en el momento en que el gobierno colombiano era un gobierno de establecimiento conservador, bien sea liberal o conservador, pero de corte conservador, no de corte es que el término progresista a mí siempre me genera problemas, pero digamos, no de corte contestatario a esos poderes establecidos y a los intereses económicos, pues se reproducían los comunicados que salieran. Los comunicados ujú. del Ministerio de Defensa, cuando salían, se Sí, entregaban tal cual, sin tal cual. ningún Sí. tipo de reproche, sin ningún tipo de sospecha. A mí me parece maravilloso, y es en serio, sin sarcasmo, el rol de
auditoría y control hasta la minucia de cualquier acción del gobierno actual que están llevando a cabo los medios. Si eso se Sí. mantuviera en el tiempo, o sea, si el gobierno de 2026 fuera un gobierno de cambio radical, un gobierno de centro democrático, un gobierno, yo qué sé, Ujú. petrista, y siguieran con ese tipo de control al dedillo, sería fantástico. Uno diría, bueno, hay una esperanza, pero claramente Sí. no es así, ¿sí? Claro, Claramente pues no. es que para nosotros que conocemos la historia de los medios, digamos, fácil de concluir eso, pero el colombiano de a pie no tiene muy claro que Colombia lleva bajo un manejo mediático muy, muy, muy hermético. Solo hasta ahora que la Internet ha permitido la salida de nuevos medios como Cuestión Pública, como Sí. Vorágine, como Casa Macondo, como los que están tratando de hacer otras cosas diferentes, pero el colombiano de a pie no entiende la magnitud y el rigor de la manipulación mediática que ha sufrido Colombia durante los últimos 25 años. Bueno, ahí hay una cosa que yo te había mencionado antes, es que la otra crisis es la irrupción del influencer por debajo Ujú, por encima del reportero. Si sí, te das cuenta, el manejo, el comportamiento de muchos de estos periodistas es de influencer. Tú ves, por ejemplo, ajá, actores de la W que tienen su programa ya casi de televisión, por decirlo de sí, alguna, que además están en la emisora por la mañana, pero que sí, además están en Instagram y están en TikTok y están en esto, y el okey, rol es el mismo, digamos, se comportan de la misma manera, ¿sí? ajá, En contravía, sucede lo mismo con estos influencers cooptados por el gobierno actual, que tiran okey, abajo un poco, cooptados, dices tú. pues sí, digamos, hay una Hasta cierto cooptación. punto se les da el beneficio de la duda digamos, de la convicción genuina, ¿no? No, 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 digamos, hay unas convicciones, pero que tú por tus convicciones termines alineado o trabajando con un contrato, pues hay una cooptación, ¿sí? Y Ah, hay unas figuras para mí nefastas, casi, yo los pongo casi al mismo nivel, este tipo Levi Rincón junto a a Luis Carlos Vélez, o sea, para mí son lo mismo, son absolutamente ramplones en términos de ujú. la destrucción del debate periodístico, en Voy a diferir, voy a diferir. Mira, yo te pongo un ejemplo, ¿sí? Yo puedo Ajá. ser boquisucio y yo soy muy boquisucio. Pero Hágale, yo hijueputa. no te voy a presentar a ti una noticia serísima sobre Ah, presupuestos, diciéndote es que esos triple hijos de puta se rechuparon otra vez la plata y me tienen que ver el culo. Es como, men, y no es un asunto de formas, es un asunto de cómo construyes tú esto para que pueda llegar a cualquier persona sin que signifique que el gancho sea el madrazo. Porque eso es formal, porque primero que todo, Levi no es periodista. por eso, es un influencer, pero tiene un espacio periodístico y tiene un espacio informativo. En donde él le abrieron espacio en RTBC, es que yo no veo Él ya tenía una vaina que se llamaba Notiparaco, sí, pero eso es suyo y eso es en YouTube. exacto, pero entonces, cuando tú lo tienes y lo traes y lo pones a andar, o el señor este Wally, que es un influencer, que es un comentarista, que es una suerte de cómico, Ajá, ¿a dónde voy yo? Voy a que ser reportero y ser periodista exige un método. Ese método exige contrastar unas fuentes, exige ir a investigar, exige ir a buscar, exige tener un rigor suficiente para construir, no un producto, porque esa es la otra idea ridícula que es el producto. Entonces te tienen que leer y si no, no ajá. vendes. Construir una historia que la gente pueda entender en su complejidad. Ujú. Sí, pero pues, bueno, Y cuando ¿estamos hablando de Levi o de Wally? de todos, de No me los Levi, de metas todos en Wally, la misma bolsa. de Levi, de Wally, de Néstor. ¿Por qué? Porque es que el rol del reportero ya está en desuso. O sea, tú puedes Ah, ser un gran influencer, tú puedes ser un tipo que puede decir 5 verdades desde tu escritorio, lo que sea, ¿m? ajá. Pero cuando tú no tienes el rigor de revisar la fuente, el rigor de analizar, de contrastar fuentes, el rigor de ir a terreno, pues tú solo hablas de lo que a ti te parece que es incontrastable, de lo que es infalible, Okey, de lo que tú puedes sostener. te entiendo, pero, por ejemplo, el pelado de Vorágine que sacó todo lo de Yohir Ackerman, ¿cómo es que se llama? Espere, lo busco. Nicolás Sánchez. Nicolás Sánchez. Pero es que Nicolás es reportero, o sea, Nicolás Por eso, por eso, por eso, por criado eso. al calor de la reportería. Okey, pero digo, para cerrar lo de Levi y lo de Wally, ellos son influencers que están igual, si vamos a igualar a Vélez y a Levi y a Wally es porque ellos se encuentran en el espacio de los opinadores.
no de los reporteros, porque ahí lo que estamos de acuerdo es que Vélez no es reportero, pero Eh, ni Wally ni Levy tampoco pretenden ser reporteros. Wally da información, creo que ese era su formato, como de un noticiero, como con un humorcito propio, digamos. Pero ellos no están pretendiendo reemplazar al reportero, ellos están Ellos, haciendo... ellos se reivindican periodistas Mm, alternativos. Y es que esa es ujú, la coda, esa es la coda compleja. Periodista alternativo, ¿sí? El ok. periodismo alternativo terminó teniendo por debajo influencers Ah, que en términos periodísticos poco o nada aportan al oficio, porque es que esto no es ok. solo sentarse al frente de una pantalla o de una cámara y decir, miren a Santos, ¿qué tal? O miren a Duque reunido con Netanyahu. Eso lo puede hacer mi hijo. Tiene 2 años, no es periodista. ¿Sí? ¿Mm? Pero que tú Ok. tengas Que que habrá un sentarte, podcast. pero que tú tengas que sentarte y mostrarle a la gente, ¿sí? Lo que hay Ajá. detrás, investigar, arañar, rasguñar. Esto que estás haciendo, por ejemplo, entrar en un debate conmigo, pues es en parte generar información, ¿sí? Ujú. De alguna manera estás generando la posibilidad de entender algo. Y es que el rol del periodista es no llevarle mascado, pero es entregar unas herramientas para que el debate público pueda darse, ¿sí? Tú, Ujú. Daniel Coronel, como tú lo señalaste, yo a Daniel lo admiro profundamente como investigador. Ya no lo tengo en mi radar como persona por su marcada defensa de las acciones de Netanyahu en Gaza. Vale. Ujú. Pero lo que hacía Daniel Coronel era entregar unas herramientas basadas en un método periodístico clarísimo, investigativo, ¿sí? Sí. Tenía un equipo de trabajo que iba, derecho de petición para conseguir este documento, se reunía con una fuente que le filtraba un documento, armaban una historia, la historia lo más concisa posible porque era una sola página, ¿no? Ujú. En semana, y se le entregaba al público. Y Sí. el público verá qué hace con eso. El público decidirá si eso que le acaban de entregar sobre la hacienda, eh, no sé, la Sí. que sea, está bien o está mal, si esta persona sí tiene una relación con el paramilitarismo o no, si este abogado obra mal o no obra mal, ya se pone en el debate. Pero no es decirle a la gente, miren, es que este es un hijo de puta, es que mírelo cómo está, porque eso lo que termina generando es que la gente diga, wow, está diciendo lo que quiero oír. Sí, bueno, pero es que no todos pueden ser coroneles y no todos van a ser levis. Eso No, está no, no, claro. Y por ejemplo, mira, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con Levy, pero ni lo veo, porque pues digamos, no es, yo no soy su público, digamos, yo ya estoy convencido de muchas cosas que él dice y yo lo veo más como analista. De hecho, si me ponen a definir a Levy, yo lo veo como una de las personas de la esfera pública, porque se abrió su espacio a madrazos, porque en realidad al final lo importante no es tu método o tu rigor, sino el volumen de tu voz. Y eso Levi se lo habría a madrazos y habrá gente que no le guste o que sí le guste o que no le guste. Pero cuando él analiza las cosas y él da opiniones, resuena. Eso, ese es su estilo y ese es su fin. Por ejemplo, entonces yo porque tengo un podcast, yo tendría que entrar a usar el rótulo de periodista, digamos, porque estoy generando información. depende de lo que quieras hacer con tu podcast. O sea, yo conozco podcasts maravillosos sobre divulgación científica y son divulgación científica. Hay Ok. podcasts sobre crítica musical y es crítica musical. Ajá. El problema, Mario, es que cuando uno se autodenomina informador o periodista alternativo y a lo único que se dedica es a comentar, pues se sale, que es un poco lo que hablaste al principio de Néstor. Ujú, Néstor es un comentarista y en eso coincidimos. Nació en el periodismo, viene del periodismo, viene de unas escuelas ujú, bestiales, pero en este momento su rol no es de periodista, en este momento su rol es de comentarista y juegan a sí, analizar. Cuando uno oye esas mesas de trabajo, lo que venden es un análisis sí. basado en la subjetividad, a veces absolutamente ramplona, como la de esta señora Paola Ochoa o la de Felipe Zuleta. Y le pagan a Paolo Ochoa, es que eso es lo ¿cuánto le pagarán a Paolo Ochoa? Pagan, Bueno, porque es que ahí viene otra pata, ahí viene otra patica de esta vaina, y es que el periodismo en Colombia, desafortunadamente, no es un gremio. ujú, El periodismo en Colombia es un pacto de clase. Entonces, cuando tú tienes al reportero raso, al que tanto te interesa ahorita entender,
¿sí? Ese Ajá, joven, como tú lo llamas, ojo, porque yo llegué viejo, yo llegué de 30 a ese rol. Cuando ajá, el reportero comienza a escalar en esta burocracia, comienza a encontrarse con unos semejantes que están en igualdad de condiciones. Y esas ajá, condiciones tienen, por lo general, son materiales, no son condiciones en términos éticos. Tú no te relacionas en esos niveles con quien investiga como tú. Ya de la acuerdo. relación cambia porque es un asunto de cena aquí, cóctel acá, fiesta allí. Ajá, Y eso, yo sé, suena muy mamerto, me vale huevo, porque a mí eso, digamos, es mi posición. sí. Yo me relaciono con quienes yo puedo trabajar y con quienes puedo entender el mundo y debatir. Mm, de acuerdo. Y ahí más o menos con lo que decías de Paolo Ochoa, que son, en realidad, son representantes de una clase, y yo a Levi lo veo como el representante de otra clase. Claro, es un pacto. Federico Gómez Lara. ¿Quién es Ah. Federico Gómez Lara? El director de Cambio. ¿Y por qué es el director de Cambio? Porque es el hijo de Patricia Lara. Punto. O sea, ese es su gran Sí, mérito. Y sí. esto es un asunto de nepotismo. ¿Quiénes son los Danieles? ¿Quién es esto? ¿Quién es Cambio? Daniel Ujú. Samper Pisano y Daniel Samper Ospina. O sea, esto que sigue, el hijo de Daniel Samper Ospina. ¿Sí? Los fundadores son Gabriel Silva Luján, el exministro de Santos, y estaba Armitage. Sí, sí. eh, pero bueno, es decir, ahí eso le da a uno para sospechar muchas cosas, pero sí, es todo muy corporativo, todo muy, muy de clase, muy roscudo. Es Claro, una rosca. es un pacto de clase. Entonces, cuando tú Ajá, ves el asesinato de un periodista en Caucasia, de ajá, Juan González, por decir cualquier nombre, ajá, las amenazas a un reportero en Morales, Cauca, ajá, tú ves que no pasa nada. Se menciona como una nota al margen y ya estuvo. exacto. Pero cualquier ataque verbal contra una de estas figuras, ni siquiera ataque, cualquier tipo de Interpelación. o interpelación, ya se considera un ataque y se arma un escándalo del Amadón, ¿sí? Ujú. Y Y esto ahí sí sacan la muerte de los pobres periodistas a decir que ellos pueden ser víctimas. absolutamente de acuerdo. Uno de los grandes, digamos, yo llevo, pucha, de los 16 años que llevo haciendo periodismo, llevo casi 12 intentando hacer alguna instancia gremial. Ya voy en sindicato y el problema siempre es el mismo. Cuando uno intenta sumar voces grandes, te lo echan abajo por la sencilla razón de que no es un oficio. El periodismo no es considerado por estos, a ver, en un sistema en donde tú tienes unas figuras de poder y tienes unos estamentos absolutamente poderosos y tienes unas personas que están intentando escalar en esa pirámide, lo sano sería que hubiera un diálogo, ¿sí? Ajá, De alguna manera entender que las condiciones para que esto funcione tiene que ser un proyecto en común. El problema ajá, es que a nadie le interesa ese asunto en particular. Entonces, los que están arriba, pues se quedan arriba con sus escoltas y sus paseos a Ibiza cada 3 meses y el ajá, de semana en Miami transmitiendo en Miami o en Madrid. ajá, Y se hablan entre ellos y no investigan y no preguntan y no se cuestionan. Es una ajá, cuestión tan ramplona como el que está en la calle diciendo es que este gobierno es una mierda y punto. Sí. Y ajá. los que están abajo están peleando entre ellos para ver quién logra de alguna manera rascar algo de eso. ¿M? Sí, Por eso el rol del freelancer no tiene peso acá, porque como no interesa claro, pagar, entonces tú no tienes a quién ofrecer y nadie te va a comprar. claro. Y pues es que yo no sé qué tanto debate hay en las facultades de comunicación social, porque bueno, yo tengo muchísimas críticas para las facultades de comunicación social y creo que tú no la tomarías personal porque fue a la facultad de historia. Y creo que tus bases ontológicas, epistemológicas, filosóficas deben ser mucho más profundas que las de un comunicador social, pero sin entrar en todas las, las graves críticas que tengo para esas facultades. En esas facultades también hay mucha gente que va por figurar, por hambre y ganas de atención. Y esos muchos casos, pues recuerdo alguna vez gente que criticaba a Jorge Alfredo Vargas, que decían que estudiaban con él y que el tipo pues en realidad era muy mediocre y lo único que sabía era llamar la atención. Hay muchos así. Digo, debe ser un gremio muy difícil de sentar a todos alrededor de una mesa y tratar de tener una conversación, si no profunda, al menos autocrítica, porque en Colombia
muy poca autocrítica. Creo que María Jimena Duzán alguna vez hizo una crítica súper tímida del gremio. Ana Bejarano, Ana Bejarano que también hizo una crítica muy ligera del gremio. Entonces, pues me parece una tarea bastante titánica tratar de agremiar eh, ese sector. Pero es que es la serpiente que se muerde la cola, porque cuando no tienes gremio, no tienes que criticar. Es decir, cuando tú tienes simple y llanamente un pacto de clase que actúa como una patota, como un grupillo de amigos, Ajá, que lo lo es. vas a criticar, ¿sí? O sea, Mm, Vicky, si hubiera un gremio, efectivamente, lo que hizo Victoria Eugenia Dávila del Génico ya ujú, estaría en la palestra pública. Yo recuerdo el ujú, caso, yo conocí a una mujer, una fotógrafa increíble, estadounidense que vino a cubrir el paro del 2021. En algún momento en una de estas protestas MAGA, de Make America Great Again, ujú, al parecer dirigió una foto, hizo que alguien hiciera algo y tomó la foto. Y ese es un pecado dentro de la escuela fotoperiodística donde es la mosca en la pared. Se descubrió esto e inmediatamente, pero te estoy hablando en cuestión de 15 horas, ujú, la mayoría de las organizaciones, asociaciones, unions, etcétera, de fotoreporteros en ese estado y ujú, algunas de corte federal, pues de Estados Unidos completo, se manifestaron en contra de esas acciones lesivas para el ejercicio y muchas de las agencias con quienes ella colaboraba decidieron bajar todo el archivo de sus servidores. Es un castigo durísimo a una mala praxis periodística. ujú. Ok, maravilloso. Pero entonces, ¿dónde queda la flip? No, lo que pasa es que la flip es, ojo, una cosa es la flip y otra cosa es las asociaciones o los gremios. La flip es Ok, una organización que lo único que busca es la defensa de la libertad de prensa. Eso se parte, o sea, se asume que es la defensa del libre ejercicio del periodista. ¿Sí? que quede anotado que hiciste marcas de comillas. Sí, sí, sí. No, claro, es que ahí hay unos problemas serios, digamos, en Sí, términos de funcionamiento de la flip. Pero la flip no tiene que venir a ver si lo que yo estoy informando está bien o está mal porque no es su rol. claro, pero pues es un rol que no le haría daño a nadie que asuman, digamos, Pero no y es, que la ciudadanía se lo ha pedido tantas veces. ese no es su rol. O sea, si la Ajá, ciudadanía quiere que eso suceda, la ciudadanía debería crear un mecanismo, no sé si de control, pero al menos de evaluación del ejercicio periodístico, ¿sí? Como eso que te estoy comentando. ujú, Por ejemplo, okey, establecer un sindicato. Nosotros tenemos, yo soy parte de una asociación que es la Asociación de Prensa Internacional en Colombia, que es la que reúne a reporteros y freelancers que trabajan para medios de afuera. Y en los ujú, estatutos tenemos dos puntos básicos. Uno es no colaborar con ningún agente armado dentro del conflicto colombiano. Eso es un básico, ¿sí? ujú, Hay otros ahí, pero digamos, ese es un mínimo, ¿sí? Y eso ya parte, eso ya nos permite a nosotros partir eh, 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 desde un punto hacia algo, ¿sí? okey, La flip no tiene esa misionalidad. ¿Por qué hago las comillas? Porque muchas veces ha habido ataques de periodistas hacia periodistas y la flip no ha salido a decir nada. Periodistas con poder e influencia. O sea, Victoria sí, Eugenia Dávila atacó a Mauricio, un fotógrafo del espectador, ajá, atacó a otro fotógrafo, atacó a varios periodistas que se salen de lo ujú, que ella considera que es una línea ideológica que se debe seguir. Y okey, ahí es donde debería la flip salir a decir algo. okey. Pero, pues, es que como lo único que podemos hacer es especular sobre la flip, entonces voy a dejar ese tema ahí, porque, por ejemplo, quiero fijarme más bien en el tema de Julián Martínez, por ejemplo, que ha sido un reportero impresionante, el tipo. En realidad, nadie puede decir que no ha hecho su trabajo muy bien. Pero como es crítico, es fácil de ver que él está por fuera de ni siquiera de la rosca central. Estoy hablando del anillo de posible influencia. Es decir, los periodistas desde muy jóvenes tienen que entrar a cumplir esa función complaciente, indulgente, con el imaginario que nos han establecido durante 20 años. Y el periodista que se sale de ese perfil es excluido. Y eso no solo lo vemos con periodistas, sino que también lo vemos con la farándula, por ejemplo, que cuando se volvieron zurdos se quedaron sin trabajo, que ha pasado en algunos casos. Entonces, no, no, digamos, el imaginario del periodista en Colombia
tiene que ser al menos de no incomodar mucho. Si quieres ser considerado como una parte valiosa o reputada o reconocida en ese círculo social amplio, digo, tiene que ajustarse a eso, o si no, lo excluyen. Y pues para mejor caso, ahí está Heliodóptero, por ejemplo, Gonzalo Gonzalo Guillén. Guillén, que saca unas chivas impresionantes y pasan completamente desapercibidas porque los medios no le recogen nada. Sí, pero digamos, es que vuelve el problema. Ujú. Uno de tantos. Pero para mí la nuez es si de verdad importa el periodismo o no importa. Porque es que ese problema lo que plantea es esas disparidades, esos pactos de clase, esas exclusiones en términos de ¿para dónde va esto? Por ejemplo, Mm. Cuestión Pública. Cuestión Pública es un medio que hace su trabajo, que lo hace muy bien, que es muy Ujú, claro, ¿sí? ujú, Investiga, va a fondo, ¿m? ujú. Y tiene su público, y es Que su reconocido. público lo financia, Y es que yo lo reconocido afuera, financio. ¿sí? Entonces, el punto es, más allá de quién recoge esa historia o si los medios le paran bolas o no, la pregunta es, ¿a quién va dirigido y qué tanto alcance tiene? Tú lo acabas de decir, su público lo financia, ¿m? Ujú. Pero es que además estamos en un mercado y desafortunadamente Colombia tiene eso. Colombia es uno de los países menos interesados en comprar historias. O Okey. sea, Mediapart cuando comenzó Edwy Plenel en Francia, comenzó con un proyecto que era financiado por sus lectores. Ajá, Y yo recuerdo la primera noticia que yo tuve de Mediapart fue hacia 2013, tal vez nació mi hijo, 2012. ajá, Y estamos a 2025 y Mediapart sigue comprando historias de cualquier parte del planeta Tierra. ¿M? ajá. Y es un referente. Y es un medio que se lee en Francia y afuera, ¿sí? Hay Ujú. ejemplos hay. El Sí, sí, problema sí. es el problema es que cuando tú no tienes un sistema que permite que estos medios que están tal vez no abajo, sino al margen, también puedan participar del debate, no pasa nada. Los espacios a donde, por ejemplo, Diana Salinas es invitada a discutir en paneles son eventos de la sociedad civil, pero nunca son eventos organizados por medios grandes que tienen sus sus propios eventos. Hay una cosa Exacto. también importante que tienes que tener en cuenta que yo me salté, y es que antes de que llegara Gilinski, a semana, cuando empezó esta crisis económica profunda de los medios en el mundo, porque es global esta crisis, ¿sí? Ujú. Se inventaron una cosa increíble que eran los foros semana. Yo no sé si te acordás de eso. Y tengo una Entonces, vaga. Semana organizaba la logística del foro, invitaba a los panelistas y esto lo compraba cualquier persona. Es Ajá, decir, la alcaldía de Villavicencio quiere hacer un foro Semanas del Humor. Y ajá, esa es una buena manera de financiar el desmonte de la reportería. Porque cuando tú haces un foro de estos, tú solo sientas gente a discutir y opinar, pero no ajá, hay construcción de información, hay construcción de opinión para el debate, que eso es una cosa diferente, ajá, diferentísima. Un opinador, en rigor, construiría su opinión dentro de un medio en función de la información que llega. ajá. ¿M? Entonces uno encuentra columnas increíbles y maravillosas en los medios en Colombia y en el mundo que Sí, usan las fuentes para construir la opinión. Pero tú también tienes vainas como las de María Andrea Nieto o las de esta señora Diana Saray, sí. están basadas simple y llanamente en lo que se les ocurrió cuando se levantaron, en unos sesgos profundos. Y esos sesgos profundos, pues obedecen a un pacto de clase, sencillo. O sea, tú encuentras unas cosas más alineadas con Luis Carlos Sarmiento Angulo en una Claro. gente que en la vida verá la quinta parte de la fortuna que tiene el man y frecuentará los sitios del tipo nunca, pero ideológicamente están alineados porque es un asunto aspiracional. Sí, Yo sí, digo, sí, lo invitará a cenar una vez al año, por ahí, y le tirará una galletica. les parece maravilloso. Eh, por eso, pero, ahí llegamos, digamos, la crisis ética del periodismo, la nuez, es ese pacto de clase tan rígido que no solo define a ese núcleo central, sino que define a la segunda línea y a la tercera línea y a la cuarta línea de periodistas que quieren llegar allá. Por ejemplo, este pelado Juan Carlos Merlano, Juan Camilo Merlano, creo que es, No el sé. de Caracol, que parece que vive en la Casa Blanca. No, yo lo sigo en Twitter porque yo vivo en Canadá
Ajá. pero yo veo, pues, porque hay que seguir al menos a esos, y el tipo cumple su rol perfectamente. Es un bobo carismático, sabe hablar, se nota que habla inglés, lo dejan entrar tiene carnet para la Casa Blanca, tiene un muy buen manejo de teleprompter, el pelado lee muy bien. Y eso es lo que tienen que, ese es como el horizonte del reportero de hoy, el que va con su cámara, el que tiene su micrófono y el que sabe leer el teleprompter y el que sabe parecer muy serio y el que sabe decir volvemos con ustedes en estudio. Perfectamente. ¿Sí Pero me esto es un entiendes? asunto de plata, es decir, a ver, Sí. si a ti no te pagan, a ver, el periodismo primero que todo está dejando de ser atractivo. Yo conozco mucha gente de facultades de comunicación que se van por el Ajá, organizacional porque ajá, claramente el periodismo ya no da, ¿sí? ajá, Conozco muchísimos colegas fotógrafos maravillosos a los cuales el fotoperiodismo no les da, ajá. no les da, es que no les da, no les Exacto. da, ¿sí? Conozco reporteros increíbles que se están ganando 2 millones de pesos, 2,5 millones, y eso es mucho, trabajando 24/7, pues son las noticias que otro comenta. Sí, les piden, como para que se hagan una idea, le piden como 8 o 10 notas diarias para la gente que no escribe, hacer 8 o 10 notas diarias es una cosa impresionante. No, y hay gente que hace las investigaciones para unas columnas de opinión increíbles que nunca Sí, van a quedar ni en una nota al margen diciendo esto se construyó en equipo. Eso está. El problema de la precarización del oficio es que crea la idea y crea el hecho, ni siquiera es una idea, es un hecho, de que si tú no te alineas con quien te está pagando, pues te quedaste por fuera y no vas a escalar y no vas de a acuerdo. pasar de tener un apartamento de 32 metros cuadrados en Chapinero a tener un apartamento de 70 metros en Rosales. Es un Ajá, asunto aspiracional y es muy difícil salir de ahí. claro. Lo que te digo, el deber ser de las cosas debería ser que en tanto tú investigues y en tanto tu aparato periodístico, tu método, tus herramientas sean lo suficientemente sólidos, en tanto eso Ajá, suceda, la atención sobre ti recae más. ajá, Eso generaría que tu trabajo, basado en la calidad de tu investigación, te soporte a ti un estilo de vida que te permita trabajar tranquilo. Pero es que nadie trabaja tranquilo. yo sé, si lo llamaran de, no sé, la silla vacía a trabajar, su merced, ¿qué dice? No, gracias. No, lo que pasa es que Por 20 millones de pesos, Gerald. no, no, no. No, ¿sabes qué no? Yo con la silla vacía tuve un rompimiento muy duro. En algún Ah, no momento me sabía. robaron una foto y Oh, usaron la excusa que usa todo el mundo, que es ya me un acuerdo. practicante, y a Ajá, mí esas vainas, no. Yo con eso no. Además, es decir, además de ser un hecho absolutamente lesivo para mí, es lesivo para el ajá. gremio. O sea, yo sigo convencido de que si a mí me pasa, me va bien, le va bien a los otros porque podemos abrir vías. En ese sentido, sí soy muy naif, podría decirlo alguien, Okey. pero yo sí todavía creo en la vida gremial, en el ejercicio gremial y en el ejercicio colectivo. Y yo te acompaño, me parece súper bonito, pero entonces yo creo que ahí es que partir aguas, ya ve, como entre los periodistas independientes, como sí, el gremio de periodistas independientes que no se venden a los medios tradicionales y que de paso son críticos y francos, porque es que no voy a mencionar nombres de esos periodistas alternativos que han tratado de desmarcarse, pero que no terminan de ser completamente críticos. Y no estoy diciendo que se vuelvan como Levi Rincón, te estoy hablando que sean como, no sé, digamos, al nivel de madrazo de Colbert o de Jon Stewart o de Jimmy Kimmel, que dicen un fuck o un shit o un clown o un fucktard de vez en cuando, que todos son pues insultos en inglés. Pero digo, yo veo que como que el gremio periodístico independiente siente que no puede terminar de romper esos lazos, al menos de buenas formas, de, de decencia, de no criticar tan fuerte, no sé, y veo que hay como una dualidad, como una disonancia ahí Yo te estaba hablando a ti desde un privilegio que me da el hecho de trabajar para medios que no son colombianos. Ojo, o sea, yo te también. estaba hablando a ti desde una condición muy Exacto. diferente, ¿sí? Y por eso te invité. No, 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 a lo que me refiero es que es muy difícil, por ejemplo, para un periodista que para
no sé, un man de 25 años que trabaja en un medio independiente, es muy difícil pensar en un futuro por fuera del circuito periodístico, si quiere seguir haciendo periodismo, y más en las proyecciones que hay en términos del negocio periodístico. A mí en lo personal, y lo puedo decir, para mí el periodismo se acabó, se murió. Lo que De hay acuerdo. es periodistas que intentan de alguna manera ejercer el rol y lo ejercen en algunos casos, pero Sí. el periodismo como sistema, en donde hay unos medios de comunicación que tienen esta vocación de informar, intentando separarse lo más que se pueda de los intereses económicos de quien los financia. Ajá. Eso la pauta medianamente hacía que funcionaran las cosas. Eso se acabó, eso ya no Sí. existe. Y uno lo ve todo el tiempo. Uno lo encuentra en todas partes, ¿m? En todos los medios. Hay excepciones, obviamente, pero digamos, en estos grandes medios, en el gran sistema de medios, eso se acabó, eso ya no es. Ujú. ¿M? Y Ah, hay no, en el gran sistema de medios, no. Pero hay una cosa que es importante también tener en cuenta, eso lo señalaba Ajá. Omar Rincón. Muchos de estos debates que estamos dando se dan alrededor de la esfera de Internet y muchas veces en Twitter. Ajá. Y el problema es que quienes nos informamos por esas vías somos una minoría. Los relatos, porque es que ese es otro problema y esta sí es una crítica a los historiadores como historiador, es que la construcción de la memoria, al menos de los pasados 30 años, recayó en el periodismo, que si fuera un ejercicio serio sería increíble porque tenemos acceso los periodistas a terreno y a fuentes, ¿sí? Ajá. El problema es que esas narrativas que se crean desde los medios que tienen ciertos intereses. Y Ajá. no es de hace 4 años. Yo me acuerdo cuando fui a la No. de las Pavas en 2011, la primera vez que fui, a ellos los estaban acusando de ser farianos. El único canal de televisión que entraba en toda la isla era RCN. Y RCN era el medio que sostenía esa tesis. Ajá. Entonces a ellos les tocaba, Coincidencia. la única información que podían recibir vía televisión de noticias sobre su situación era la que los Ajá. acusaba a ellos de ser lo que no eran. Ajá. De acuerdo. Ahora imagínate los que están oyendo que no están dentro de la situación, ¿sí? Omar Rincón señalaba que es, por ejemplo, Tropicana, que es una de las emisoras más oídas en Sí. todo el país, y sería bueno que escucharas Tropicana una mañana para que te des cuenta el grado de información que se entrega en términos de género, en términos de xenofobia, Sí. en términos de política y en términos de economía, Ajá. porque es que el problema no es solo Sí, sí, la las W noticias. y Cuestión No. Pública y Vorágine, ¿sí? El Sí. problema es, y ahora, periodismo comunitario y periodismo ciudadano, que en un país con los problemas de acceso a señales, por ejemplo, de radio, señales de celular en ciertas partes, señal abierta de televisión y privada de televisión, las radios Ajá. comunitarias son la piedra angular de la información y de la comunicación en muchos terrenos, y es la que menos plata recibe y es la que es más Mm. vilipendiada. Cuando Petro hizo este encuentro, donde dijo que la pauta iba a ser repartida de manera equitativa y que el Ajá. 33% de la pauta iba para medios comunitarios, pues fíjate cuál fue la reacción de todo el mundo. Sí. Están comprando a los medios comunitarios. Oh, Sí. se necesita pauta. Claro, pero porque dársela a ellos no es comprarlos, sino pagar un servicio. Eso es un problema. Eso es un problema. De cuánto ¿has visto el despliegue que le están metiendo a los vagones del metro? ¿No? No me imagino cuánto dinero tuvo que haber fluido a todos los canales para eso, y eso no está en los medios. Lo que Eso pasa es sí que no se ha investigado. Lo que pasa es que ese es el problema. Al ser un Sí. pacto de clase, entonces tú no tienes la manera de entrar a decir, hey, esto está mal. Hey, Ujú, Reporteros Sin Fronteras cada año saca el informe de la propiedad de los medios en Colombia. ujú. Cada vez es Esta más vaina chiquito. fuera seria, pues Ajá, entonces los medios recogerían ese informe y dirían, puta, estamos mal o estamos bien. ajá. Y es, Pues es monstruoso. Pues Colombia está hace muchos años de primero en el ranking de los países más proclives al crimen organizado, desde Sí, siempre. sí, Y el periodismo sigue actuando como si su labor hubiera sido por lo menos aceptable. Ellos pretenden que su gremio está investido
en la gracia de una labor cumplida en los últimos 30 años y cuando nos ponemos a ver es como, marica, somos el país más podrido en corrupción del planeta. Sí. Éramos el país perfecto para hacer reportería, para hacer periodismo de denuncia, para hacer periodismo investigativo, pero aún así, ahí están los periodistas pidiéndole explicaciones a los bodegueros en redes, porque los culpables al final somos nosotros, ¿no? Pero es increíble la soberbia de ese gremio, brother. A mí me enferma la arrogancia, la que tienen al hablarle al pueblo. Por eso es que ahorita hablaba, por ejemplo, de la Flip. A la Flip también tiene ese aire de soberbia. Pero entonces démosle un minuto de silencio porque mataste al periodismo. Dijiste que el periodismo ha muerto. Mira, lo que tú decías, este es el informe 2025 de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Colombia está entre los países con dificultad, solo por debajo de países con dificultad muy seria en términos de libertad de prensa. Sí. Y no es solo por actores armados, No, es por concentración de medios en más. Es muy difícil, es muy es difícil. muy, no, pues no lo vamos a arreglar, obviamente. Yo quería tener, digamos, como un release, como dejarme ir y soltar todo lo que yo siento contra los medios. Sí, no es, yo no siento, yo resiento mucho a los medios y siento que es un medio, que es un gremio supremamente acrítico, supremamente soberbio, supremamente odioso. Por ejemplo, las narrativas gigantes de que los que generan odio son las personas en las redes sociales, pero nos ponemos a mirar cómo ellos generan odio y los medios han sido un constante motor de reproducción de confusión, de desinformación, y no estoy hablando solamente de semanas, sino estamos, tenemos que cruzar por todos los medios. El espectador ya se perdió, que era como lo último que quedaba. El tiempo es vulgar. El tiempo El nunca ha sido un tiempo medio decente, jamás. no, nunca, bueno, de acuerdo. Las emisoras, no vamos a entrar en todas y cada una, pero por ejemplo, ahí sí, la FM yo creo que se lleva el premio a lo peorcito. Bueno, no, se lo pelea Blue Radio, pero es tan triste el escenario que yo sí quería hablar con un periodista y de hecho yo alguna vez dije que no iba a invitar periodistas a mi podcast. Por eso me pareció chéverísimo que seas historiador, porque es un gremio acrítico y en muchos casos es un gremio irracional en el sentido de que en realidad no le ponen atención a lo que cuentan, sino que están ahí por lo que tú dijiste, por el dinero, por figurar, por ganarse un puesto, por sostener un puesto como sea, y pues no se ve salida, mi hermano. Yo te invitaría a que el término gremio no lo uses, o sea, porque gremio no hay, ¿sí? Eh, Ok. hay un asunto también que hay que considerar y es el maltrato a... Mira, cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes un esquema académico de lo que sea una institución, en donde tú no respetas a quienes hacen parte de esa institución, pues la institución implosiona y se muere, ¿sí? Ujú, Entonces, por ejemplo, cuando tú no respetas el trabajo del periodista y no reivindicas la labor del reportero, pues simple y llanamente pasa lo que ha pasado acá, ¿sí? ujú, Eh, este no es un problema de si caracolo el tiempo, este es un problema de enfoque y de aproximación hacia el rol del ujú, periodista, ¿m? Del reportero. Cuando se abandona la reportería como base del trabajo, bien sea de opinión, bien sea de presentación, ¿sí? Pues se va al ujú. carajo. Y hay otro problema serio y es que en Colombia hay una mezcolanza de cosas y todos los que están trabajando en un medio de comunicación son periodistas por defecto. Y al no Ujú. existir esas distinciones, entonces tenemos situaciones como que, por ejemplo, Abelardo de la Espriella, al haber tenido una columna de opinión en el Heraldo de Barranquilla, ya entra dentro de la definición de periodista. Y yo con un pícaro de esos ni a la esquina y no tengo nada que ver con eso. O sea, cero. Sí, bueno, pero, No por pero ahí no por también es usar perratear mucho o estirar mucho el término de periodista, no, no, ¿no? no, pero es que se ha usado, porque cuando él lo empezaron Ah, a amenazar, cuando él lo empezaron a ujú, amenazar por esa columna, bueno, él dice que lo empezaron a amenazar. Lo ujú, primero que pidió fue protección por su rol como persona, él.
periodista de opinión, ¿sí? Es que Y si sí, pues. vamos a eso, entonces, la persona que cuida el edificio de semana por estar trabajando en un medio debería tener el mismo estatus del periodista en Ajá, términos de defensa de su voz, ¿m? Eso es ajá. muy jodido, eso es muy jodido, porque al no existir ese tipo de distinciones, mira, Colombia es un país sin escuela periodística. Lo encuentras Okey, tú encuentras dentro de muchísimos medios por fuera, digamos, que han tenido un periodismo maduro, que el editor de fotografía de un medio es un tipo que se formó para ser editor de fotografía, ujú, que no es un fotógrafo. En la mayoría de medios en Colombia, el editor de fotografía es el fotógrafo más viejo y el que más ha resistido estando ahí. Y le ajá, hacen un aumento poniéndolo editor de fotografía. Pueda que algunos hayan estudiado algún curso, pueda que algunos hayan buscado la manera de mirar eso, pero por definición es el más viejo. ajá. Y eso no tiene sentido, porque es que un editor es un editor y un reportero es un reportero, son 2 cosas distintas. Y hay muchísima gente en muchísimas partes del mundo que se dedica solo a la reportería y no le interesa nada más. A mí no me interesa, por ejemplo, ser editor. Cuando tú dijiste: "Es que la silla vacía te ofrece 20 millones". Si la silla vacía me ofreciera a mí 20 millones de pesos, yo creo que no me los ofrecería por ser reportero. No, digamos, si te ofrecen editor de No me interesa, fotografía. no me interesa. No me interesa, ni la silla vacía, Okey, New York Times, The Time, del que sea, no me interesa. Pero yo soy ajá, reportero plano, puro y duro, san se acabó. Eso es lo que a okey. mí me gusta. Esa es Bueno, mi y no solo gusto personal, es mi compromiso con el oficio. ajá. A mí la edición no me Te lo interesa. respeto mucho, mi hermano. A mí la edición no me interesa porque me alejo de las fuentes, y uno Ajá, construye las historias desde las fuentes. Entonces, cuando te hablaba hace 5 minutos de las narrativas, te quería traer el ejemplo, por ejemplo, del genocidio en Ruanda, donde las decisiones a posteriori, y los fallos, judiciales encontraron que los medios de comunicación en Ruanda fueron sí, incitadores del genocidio. La Comisión de sí. la Verdad, en su informe final, o que el gran auge y el gran pico del paramilitarismo coincidió con unas narrativas bastante favorables hacia los actores armados en términos Ajá. hacia el paramilitarismo. Y si tú empiezas a mirar y a revisar, vas a encontrar que hay unas narrativas construidas desde esos medios para favorecer X o Y actor. Ujú. De acuerdo, no, y Ahí no hay sí, periodismo, o sea, chao, adiós, te vi. exacto. Ahí no hay periodismo. Es que para hacer una evaluación espiritual del periodismo colombiano hay que destrozar todo y empezar de nuevo. Que sería Es que maravilloso, que sería sí, maravilloso. exacto, exacto. Pero eso es lo que no va a pasar, porque desde Néstor Morales y Luis Carlos Vélez hasta el último, golpeateclados de semana van a temer eso, no van a dejar que pase. Y de ahí eso, por eso es decía ahorita, no sé si el camino es una organización entre, Barrientos, Guarnizo, Báez, y los que se me escapan, respetables de los medios alternativos, y vos, y hacer una asociación de periodistas alternativos, algo así, porque esperar algún tipo de, de conmiseración o de fraternidad de ese otro espectro del periodismo, pues no va a venir. Mira, si tú tienes una organización, por ejemplo, sindical fuerte, Ujú, la percepción cambia. No es solo de medios alternativos, porque es que tienes que tener en cuenta que dentro de este universo de medios corporativos establecidos, del gran capital, como lo ujú, quieras llamar, existen cantidad de personas que están ahí porque no hay más que hacer, no hay más posibilidad. de Entonces, acuerdo. cuando tú tienes la posibilidad de reivindicar no solo derechos laborales, sino, por ejemplo, propiedad intelectual, que ese es otro de los grandes vacíos que tiene este país. A ti acá en Ujú, Colombia te roban historias y te roban fotos todos los días. Son estúpidos porque terminan perdiendo más plata haciendo acuerdos extrajudiciales que no salen a la luz pública porque siempre hay unas cláusulas de confidencialidad. ujú. Es mucha la plata que se va a ir. Si los compraran, si dieran, si de verdad se hicieran las cosas al derecho, se ahorraría mucha plata. Pero ese tipo de respeto por el trabajo solo puede venir de nosotros, de los periodistas y de Mm, los periodistas agremiados. Entonces, la okey. pelea del sindicato es una pelea que yo me voy a dar, al menos yo sí lo considero como mi canto del cisne, porque yo en este momento en el periodismo estoy al margen. Yo cada vez estoy más al margen. Claro, Yo que eso era desde hace
como lo dije en un podcast de La Silla Vacía, hace unos, no sé, ponle tú unos 3 años, desde que empezaron las amenazas serias, duras contra mí, que incluso me dispararon en la casa contra las ¿Qué, ventanas del qué? estudio. Sí, Mierda, ahorita me cuenta eso. listo. Desde ahí yo dije que no quería publicar más. Entonces, yo Ajá, ahora hago producción de campo. Entonces, okey. el medio que quiera ir a algún lado, medios de afuera, sobre todo, pues yo organizo todo y se lo dejo montado Ah, con ellos. okey. Ese es mi rol. En este momento me va muy bien. Estoy muy tranquilo. Mi conciencia está tranquila, duermo muy bien, gano medianamente bien para estar lo suficientemente tranquilo para hacer mi maestría en una cosa que no es periodismo, que ya yo estoy en otro, me estoy moviendo a otra cosa. Estoy ahora en el terreno de las artes plásticas, porque me acordé Ajá. que soy nerd desde chiquito y caí en un gremio donde cuestionar, leer y curioso, ¿no? Paradójico. El periodismo terminó siendo un espacio donde el cuestionamiento, la crítica y el no estar cómodo con lo que se está dando es un pecado. O tomado como una agresión, fácilmente. No, y es un pecado. O sea, cuando tú estás, Ajá, yo estoy en 1000 grupos de periodistas de Colombia porque somos amigos, porque esto y lo otro, y uno medio cuestiona. ajá, Cualquiera de estas decisiones establecidas es una cosa, puta, sí. ajá. Lo que te digo, es una Yo sé, eso es lo que estaba diciendo toda la conversación. Lo que me llama la atención es tu espíritu solidario frente a un gremio que que no te quiere. No sé. lo que pasa es que, como te digo, yo hago parte de una asociación de prensa internacional, entonces los que estamos para afuera y los que vienen de afuera tenemos otro tipo de concepción distinta y de relacionamiento Ujú, diferente. Por ejemplo, con mis colegas fotoperiodistas a los que quiero, y algunos son mis hermanos, mis panas, la relación es una relación más de identificación entre semejantes ujú, y de charla alrededor de los temas de investigación, porque muchos coincidimos en esos temas. ¿M? ujú, ujú. Esta persona de vorágine que tú dices, Nicolás Sánchez, yo a él lo conocí cuando estaba empezando y me pareció un tipo increíblemente riguroso, juicioso, serio. Sí. Puta, si eso se lo permitieran a cualquier periodista junior, digamos, de 21 años, de 20 años, de 18 años, este país estaría lleno de un ejército de periodistas. Bueno, ejército es una palabra horrible, de un grupo de periodistas maravilloso, Sí, increíble, ¿sí? estamos de acuerdo. Sí. 10 Diana Salinas, 50 Claudias Báez, no sé, 40 José Guarnizos cambiarían realmente el periodismo en Colombia. O tal vez no, porque es un asunto de plata también. Claro, pero no los hay. Y si ves que no sé si nos quepan en los dedos de las 2 manos, exacto, Guarnizo, Barrientos, Báez, Salinas, Sánchez, llevo una mano. No, Julián Martínez, Gonzalo Guillén, Gerald Bermúdez, y me estoy quedando corto ya. no, hay muchos, hay muchos. Lo que pasa es que están ocupando unos roles que no tienen tanta presencia. Valentina Paradano Ujú, okey. pasó del Pero entonces el sindicato es para ellos. sí, claro, el sindicato Okey. a mí no es. Yo lo que estoy haciendo es seguir una vena de mi abuelo, que era el sindicalista del magisterio en el Tolima. Me di cuenta tarde de esa vaina, me dije: "Puta, en algún lado ahí está", pero también responder a una necesidad que hemos venido hablando con colegas desde hace 15 años, Ajá. y es, ¿qué pasa si a mí me roban las fotos o qué pasa si a mí no me pagan? Pero venga, ¿cómo así? ¿Lo amenazaron por qué? ¿Por robarle las fotos? No, ¿Por yo su pelea? tengo yo tengo varios problemas de seguridad. Yo he tenido líos con la policía, sobre todo en marchas. Desde siempre ha habido problemas que me han intentado quitar los equipos, dañar los equipos. Eso está denunciado pertinentemente en donde debe estar denunciado. Ajá, Pero mi trabajo en campo cubriendo conflicto me ha traído problemas con el Estado. Yo ajá. aparezco en estas carpetas del ejército que denunció en su momento Ricardo Calderón en Semana, en Eh, 2020. sí, Ahí estoy. Aparezco en unas filtraciones de inteligencia que hizo el gobierno Duque sobre la embajada cubana y la embajada rusa en Bogotá, porque son mis okey. fuentes. Ah, Y uno tiene derecho a reunirse con sus fuentes. Y okey. eso me ha traído a mí muchos problemas, amenazas, hostigamientos, seguimientos, em, policías Mándele saludos. a la esquina de mi casa, Ajá. policías que me decían vainas, llamadas al teléfono. Está clarísimo que esto está chuzado Chusadísimo. tiempo. Y lo último fue que en mi estudio, que es donde yo trabajo,
no puedo ser en el otro cuarto el de huéspedes, no puedo ser en la sala, sino donde yo trabajo, me bajaron las ventanas disparando con traumáticas. Ajá, Y eso pues se denunció en su momento, hay denuncia en la fiscalía, hay okey, denuncia en la FLIP, pero no pasa nada. okey. Y por eso se te quitaron las ganas de publicar, No, ¿o desde desde antes? los primeros hostigamientos, que no pase nada, desde la falta de solidaridad de muchos colegas, hay otros que sí, los primeros que se preocupaban por lo de las ventanas, fueron cuestión pública, hicimos una nota y salió y se hizo, bla, Ajá, ¿sí? Pero el hecho de que cada vez sea más estéril procurar que haya una buena praxis, pero además buscar la manera de que las cosas se puedan debatir en un espacio o en unos espacios y se puedan presentar en unos espacios que tengan a las audiencias y a las fuentes como primeros interesados, pues es muy jodido, porque ujú. digamos, el periodismo corporativo es muy interesante lo que tú hiciste al comienzo. Tú hablaste de Néstor Morales. Aquí hay, en todo el periodismo existe. En Colombia tiene unas particularidades. Hay un star system, ¿sí? The Star System. Sí, muy farandulero. Tú tienes 5 nombres, Ah, y esos 5 claro, nombres son los que son. Pero es que esos 5 nombres empiezan a tener unas relaciones con ciertos grupos. No sí, es el único país donde los grandes periodistas o los presentadores de noticias se casan con políticos. No, sí. pero O manejan pauta o es muy sí, llamativo hacen lobby. que muchos de estos grandes periodistas, grandes opinadores o Ajá, presentadores, terminen involucrados con familias que tienen una relación con el crimen, ¿sí? O que son cuestionados al menos, si no son grandes poderes, como por ejemplo Néstor, que fue 4 años el primer cuñado de la nación, está casado ajá. con la hermana de Duque, pues son esposos de no sé quiéncito, de tal Sí, familia, que es una dinastía de criminales gigantesca. No sé ajá. quiéncita es la esposa de tal, o no sé quiéncita es la esposa del zar de las basuras, que está cuestionado por esto y por lo otro. Claro. ¿Sí? Es Que no es un caso único. Darcy y Vicky son cortadas por la misma tijera, Pero digamos. eso está en todas partes y lo encuentras también en los poderes locales y regionales, ¿sí? Ajá. Entonces hay un star system que también niega la posibilidad de que esos debates se den alrededor del oficio. Exacto, porque al final, pues ahí prima más es la carrera de la codicia, de la apariencia, de trepar sin ningún tipo de escrúpulos. Y me imagino, no sé, en las facultades de comunicación social deberían dar un poquito de clases de cómo ser un hijo de puta en el canal, de cómo tejer redes de contactos, de cómo porque yo trabajé ligeramente en televisión un año en Canal Capital, que digamos, no era RCN o Caracol ni, pero uno nota la preponderancia de la competición de egos antes que la misma labor profesional. Y eso prima. Lo que pasa con los egos es que, pues, hombre, es un asunto que está en muchísimas de las disciplinas. En el fotoperiodismo prima el ego por sobre cualquier otra cosa. Y eso también me tiene un poco hastiado y mamado. ¿M? Mm, Y digamos, con la presencia del ego y que prime el ego desde mis adentros, pues sí, está mal. Pero lo que termina pudriendo el oficio, pudriendo el sistema o la posibilidad de estar en el oficio no es ni siquiera el ego. ujú, Es en parte la precarización de las posibilidades de vivir tranquilamente del oficio, claro. que hace que pues haya gente que trabaje 10 veces lo que trabaja Néstor Morales o Vicky cuando Sí, trabaja bueno, pero y son múltiples razones, son ganen 10 múltiples veces menos conclusiones. Ajá, y quienes se llevan los palmares son ellos. Y eso no solo sucede en Semana, sucede en la mayoría de estos grandes medios y ok, nombres que incluso damos por intocables. ajá. Pero Entonces, bueno, jodido. es que de las crisis del periodismo que hemos mencionado, yo creo que ya pasamos por la profesional, por la laboral, por la operativa, ya nos pusimos metafísicos con el ego. Es decir, son muchas, son muchas problemáticas al mismo tiempo y a mí particularmente la que más me inquieta es cómo todas esas problemáticas terminan afectando directa o indirectamente a los reporteros y a los periodistas que quieren hacer las cosas bien.
y digo, me genera empatía, como, marica, debe ser muy difícil. Por ejemplo, este pelado Nicolás Sánchez, el man ya quedó casado como ese periodista que se atrevió a investigar a otro periodista. Yo creo que eso prácticamente fue como un suicidio eh, reputacional en su gremio. Y el pelado pues queda ahí más o menos como, digamos, rotulado como el periodista independiente y ahí se queda. No, no creo que le vayan a dar trabajo algún día en Caracol o en Cambio, Posiblemente, la no, verdad. no es tan así, digamos, su rigor funciona, ¿sí? Te digo, es un star system. Pueden ofrecer algo Ajá. muy bueno en tanto que puede jalar rating, ¿m? Ujú. Puede pasar, lo Sí, pueden llamar y le pueden dar una fuente distinta, ¿sí? ok. También depende de la línea editorial. Hay una cosa triste de lo que tú señalas, y es que nosotros llevamos 1 hora 20 y hemos solo hablado de medios que se leen en Bogotá, pero hay una miriada de Sí, periodistas que viven en Puerto Asís, en Florencia, en Tibú, Río Hacha. en Quibdó, que tienen el Sí. conflicto al frente y que nadie sabe que existen. Que Ujú, la gente se entera que existen cuando los matan o cuando les toca irse. Te pongo un ejemplo. Edison Bolaños comenzó en el Cauca como un investigador sobre casos de minería ilegal, entró al Espectador, empezó a hacer esas historias, lo amenazaron y le tocó venirse a Bogotá. Y acá logró ascender en el Espectador de una manera increíble y ujú, luego fundó Raya. Pero a Edison durante mucho tiempo lo tuvieron al margen. ujú. Conozco un caso de una gran periodista que fue torturada, amenazada, seguida durante más de 15 años y que gran parte de ese gremio centralizado la considera una loca y la tiene como una outsider. Y es una investigadora increíble en términos periodísticos, tiene todos los quilates Ujú, y ujú. está al margen. Pero chévere que menciones a Edinson, porque ¿te acuerdas cuando Raya ya, digamos, hizo su alianza estratégica con Ujú. RTBC? O creo que fue antes, tocaría mirar la cronología, pero cuando ya Raya empezó a hacer sus grandes investigaciones previas a la elección de Petro, alcanzaron a empezar como una serie de rumores de quién financia a Raya, cómo así, estos manes de dónde No, total, salieron. pero mira que ese episodio, eso fue, si no estoy mal, en la W, porque estaba Ana Cristina Restrepo. Ajá. em, Que eso no fue antes de la elección, eso fue hace 2 años, porque fue un momento en el que yo renuncié a cualquier tipo de defensa que pudiera tener la Flip sobre mí. Ajá. Yo les envié una carta, ¿Ah, sí? hice una carta pública porque, Ana Cristina Restrepo en ese momento era la presidenta del consejo directivo de la Flip, y Ajá. esto fue un cuestionamiento, ay, yo no sé cómo se llama, pero es este tipito que es un frat boy, es que son todos iguales, o sea, Santiago Ángel, eh, Nora, sí, Nora, yo todos son también tengo iguales. una. O sea, son como cuando uno, puta, va al 85 Sí, o al country y ve a los hijos de estos manes y que todos estudian en San Carlos, son modernos, son sí, sí, igualitos, sí, sí. son iguales, ¿sí? Ajá. Gentecita que, bueno. Uno de estos tipejos, ¿cómo se llama esta señora? Es que te lo digo, yo para los nombres que están acá adentro, Sí, sí, sí. Yo también soy malo, es tranqui. muy famosa, trabaja en la W, que es como el corte de Ana Bejarano. Juanita, no, 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 ¿Juanita Santos? no. ¿Valeria Santos? Camila Zuluaga. Ah, Están doña Camila Camila. Zuluaga, un tipo de estos, y Ana Cristina Bejarano, están hablando. Entonces, este man cuestiona a Raya, lo cuestiona desde lo ideológico, porque Ujú, ahora pues, es pecado también pues tener ideología y ser de una corriente que no sea la establecida. ¿M? ajá, Camila Zuluaga entonces dice como no, esto es el acabose total, ¿quién paga esta vaina? ¿Quién está detrás? Y Ana ajá, Cristina Restrepo da un parte de tranquilidad diciendo que es un medio confiable porque en la junta fundadora está Isabel Caballero Samper, la hija de Antonio Caballero, y que pues eso ya le da reputación al medio y le da infabilidad. ujú. Creo que solo eso, resume Sí, lo que venimos hablando. O sea, hay un asunto de clase. Si está la exacto. hija de Antonio Caballero, formada en tal espacio, y que ya no era Sí, parte del medio en ese momento porque ella se había ido.
pero solo con Ajá, que su nombre aparezca vale la pena y es reivindicable el medio, entonces eso ya podría darle un otro lugar de participación a Raya en el debate. ¿Mm? ujú, El hecho de que Edison Bolaños, pues, sea una persona racializada de la periferia, pues, entonces ya lo saca también, ¿sí? sí, Hay una mezcla de cosas que yo siempre he dicho, el establecimiento periodístico, el establecimiento mediático colombiano, pues, es el reflejo del establecimiento político y del edificio social colombiano. de acuerdo. Lo Colombia es dijiste tú. racista, clasista, es excluyente, tiene relación con economías ilegales, en Colombia hay corrupción. Tú vas a los medios y es lo mismo. Sí, de acuerdo. Y lo dijiste tú, no lo digo yo, porque el que venía a decir eso, digamos, era yo. Pero, y si jalamos esa pita, al final los periodistas resultan siendo mercenarios de ese sistema. Pero ojo, no todos. Es que hay un problema. Hay un problema porque es que la generalización sobre el término periodista y sobre el término medios es muy complicada. Ok, si quieres lo parafraseo. De esos medios tradicionales, oligopólicos, que representan a ese círculo de clase que se caracteriza por ser clasista, racista, desinformador, defensor del status quo, todo el personal que trabaja para ellos, y meto gente como Juan David Laverde, que Juan David Laverde es ese periodista que hay veces uno dice, qué buen periodista, pero después uno dice, qué mal opinador. Es un medio, es una industria, más que un grupo de medios, es una industria que busca personas que trabajen por un sueldo y obedezcan o llenen más bien el perfil que se espera de ellos. Y eso los vuelve más que reporteros, sí, eh, eh, empleados, Son para no operarios. decir mercenarios, No, son operarios. operarios. Más que mercenario es operario porque no necesariamente estás sirviendo, digamos, mercenarios. Hay un par de casos de gente que simple y llanamente se presta para lo que diga, por ejemplo, la fuerza pública Exacto. y ya. Son operarios. Y como operarios hay muchos que no quisieran estar en esa posición, que Ujú, quisieran estar por fuera, pero no ujú, hay opción. No pueden hacer nada más, ¿sí? Y eso es muy jodido. Esto es sí. un asunto, digamos, la responsabilidad recae más en las cabezas que podrían decidir cosas, en las direcciones de los medios, Ajá. en que las juntas directivas no tienen realmente una presencia o una participación de representantes de los trabajadores con peso, y al hecho de que no hay instancias gremiales que defiendan a los periodistas. Yo me acuerdo Ujú, una vez en Estocolmo, estaba en una visita en el equivalente de lo que sería la FLIP acá, ujú, y ese día había un revuelo en la oficina, y obviamente pregunté qué pasó, y la respuesta fue que esa misma mañana o el día anterior, el equivalente hay un diario que se llama Metro, que es en todas partes, en Canadá lo debes conocer, que acá se ujú. llama Publimetro en Colombia, Sí, el verde ese, que sí, porque es lo he visto en gratuito. varios países. En ese momento, esa mañana o el día anterior, Metro venía de una crisis económica, había despedido 70 personas de un plumazo. Ajá, Esta organización lo que estaba haciendo, el revuelo era porque estaban organizando no solo un comunicado, sino que estaban con sus abogados pro bono ajá, organizando la conciliación para que estas personas, si las echaban, fueran liquidadas de la mejor manera y salieran muy bien, pues con un paquete de beneficios lo suficientemente sólido para, pues, garantizarles dignidad. ¿Sí? ah, okey. El equivalente de la Flip, dijiste. Aquí y eso es defensa de la libertad de prensa, porque la precarización del oficio es un ataque a la libertad de prensa. Okey. Aquí, Colombia, de tiempo, durante su gran crisis hará unos 7 años, tenía episodios o periodos donde de un plumazo despedía 120 personas y nadie hacía nada. O sea, no era objeto de debate. Si tú querías, Cuando la compró Sarmiento Angulo, más o menos, sí, si tú por querías ahí. hacer algo, lo que tenías que hacer era entonces irte por tu cuenta al Ministerio del Trabajo. Ujú, Entonces, no hay unas instancias de defensa gremial. Sí, la FLIP defiende a la libertad de prensa. Sí, de acuerdo, perfecto. Pero es que la libertad de prensa no es solo que a ti te digan pícaro o mentiroso, ¿sí? La exacto. libertad de prensa es que a ti te despidan sin justa causa. La libertad de prensa es que a ti te roben
tu material Ajá, fotoperiodístico impunemente, ¿sí? La libertad de ajá, prensa es que un periodista con mayor poder te diga a ti que eres un periodista financiado por las FARC, ¿sí? ajá. Eso es libertad de prensa y acá eso no existe. Por eso, Okey. pedirle a la FLIP que controle, que defienda al usuario de las mentiras. No, yo sé que es naive, No es naif, es mucho pedir porque no es un robot. O sea, la FLIP debería estar enfocada en de verdad defender a los periodistas pero me estás del diciendo que no lo ha hecho. establecimiento. No, no lo Por está. eso. Okey, y por eso vos renunciaste a cualquier tipo No, yo de renuncié a cualquier tipo de lo que sea, porque de manife me pareció absolutamente inmoral que la presidenta del consejo directivo de la FLIP esté defendiendo en un medio público esa segregación al decir que un medio tiene validez porque lo fundó la hija de un gran periodista. O sea, exacto. eso es absolutamente salido de cualquier cosa. Eso es una mierda Porque absoluta, ¿sí? porque la Flip es otra reproducción de ese tipo de roscas. Sí, sí, la Flip tiene un problema, digamos, la Flip tiene unos altos, unos puntos altos, Ajá, em, pero tiene unas falencias grandísimas y en tanto no haya una autocrítica por parte de la fundación, ajá, es muy difícil avanzar, ¿sí? Y ha habido unos problemas serísimos, 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 ajá, en términos de coordinación. Solo te pongo un ejemplo, durante el estallido social en 2021, fue como ese fue como el caldo de cultivo para pensar el sindicato. Durante el paro del 2021 empezaron las agresiones contra los periodistas por parte de la policía, por parte del ESMAD. Con una colega, con 2 colegas, de hecho, establecimos un sistema de monitoreo 24/7 durante 3 meses. Esto era desgastante, donde teníamos unas claves, unos protocolos, y cada periodista que ajá. saliera a cubrir tenía que avisarnos desde que salía hasta que regresaba a la casa. Si había una emergencia, teníamos unas alianzas con abogados pro bono, porque muchos periodistas también fueron detenidos por la policía de manera arbitraria. Teníamos alianzas con APHs, es decir, con grupos de paramédicos, y teníamos una línea de atención con 5 psicólogos para tratar los problemas, pues, de Sí, claro, lo que pudiera postraumático. pasar. Todo gratuito, todo ad hoc y voluntario. A veces empezábamos a las 6 de la mañana, terminábamos a las 3 de la mañana, hasta que el último no Ajá, llegaba a la casa. Esto lo hicimos de manera voluntaria, intentando ah, buscar articulación con estamentos que defendieran periodistas y en ningún momento hubo apoyo. La flip apareció cuando tuvimos una reunión con el secretario de gobierno en ese momento, Bogotá, Luis Ernesto Gómez, ahora que también trabaja en un medio y es opinador, ajá. puerta giratoria de los medios, donde exigimos pues que se respetara al ejercicio periodístico. 2 días después un colega fue mutilado por el ESMAD. Y no dijeron nada. No, pues la Flip sí sacó un comunicado en contra de esto, pero el punto es Ah, que ninguna herramienta de ajá, estas, la Flip la adoptó o la Flip intentó sí, acercarse para ver de qué manera podía haber una confluencia. okey, de acuerdo. Entonces Ah, es sí. muy jodido. Bueno, pues entonces estamos de acuerdo en más cosas que sobre la Flip, de lo que pensaba. Pero bueno, ve, mira, chévere, chévere todo esto de los medios y digamos de la autocrítica del periodismo y creo que ya hicimos una cruda y extensa radiografía del gremio, pero me interesa mucho lo de productor de campo internacional. El otro día vi ay, ¿cómo es que se llamaba? En YouTube, uno de esos freelanceos de un loco del Amazonas, Ujú. las guerras del Amazonas, no sé, que creo que lo publicó en el Los Angeles Times o Herald o algo así. Sí, ¿No fuiste vos el que produjo eso? no, ¿No? no sé, no. Bueno, no sé, porque yo he conocido también otros periodistas internacionales, conocí uno de EFE, conocí otro que publicaba en Reuters. Hay mucho extranjero, mucho periodista extranjero o algunos periodistas extranjeros que vienen a analizar Colombia y a hacer notas desde su propia perspectiva. El de esta nota era sobre, espérate, Ken, this Farm, Amazon. Así, del The Time. Can a guerrilla group help solve Colombia's cocaine conflict? Entonces, la nota que hicieron fue irse a meter al Amazonas, encontrar a este grupo armado
hablar con ellos y, digamos, hicieron una entrevista y sí hicieron algún tema, pues obviamente sobre todo el manejo de la coca. Pero mira que el enfoque de ellos es, ¿puede este grupo guerrillero ayudar a resolver el conflicto colombiano de la cocaína? Y me pareció como, ¿qué? Como, ¿de dónde coños sale ese enfoque de decir que un grupo guerrillero podría ser la solución al conflicto de la cocaína? Sí, sí, ¿Tú sí, participas en esa? la de Bram Dime. Evans y la de Tom LaFay. Tom es un excelente, excelente, excelente videógrafo. Lo respeto muchísimo. Abraham también. Espera, Sí, sí, Bram Evans, eh, Tom LaFay. Sí. ¿cómo es que se llaman? Bram Evans y Tom. Bram Abos, sí, y Tom LaFay, sí. Sí, sí conozco la historia. Esos son los comandos de la frontera. Eso es sur, occidente, Putumayo y toda la línea fronteriza Ajá. hasta Perú. Pero me llamó mucho la atención como ese enfoque. Tú como periodista, productor de campo, ¿participas en ese tipo de análisis editorial o ellos? Depende, pues depende del cliente. O sea, hay clientes, por Ajá, ejemplo, hace poco, muchas veces los clientes que no están familiarizados con Latinoamérica, porque vienen del otro lado del charco, sí, pues hacen unas preguntas básicas como de contexto, o los que nunca han ajá, trabajado Colombia, ¿sí? sí, Pues, por ejemplo, yo tuve 4 assignments durante el periodo crítico de las 2 semanas siguientes al disparo en la cabeza de Miguel Uribe Turbay y la muerte de Miguel ajá, Uribe Turbay. Y, pues, la pregunta de todos los que venían, así la historia no fuera sobre él, era: "¿Qué pasó con él? ¿Esto qué juega ajá, dentro del debate nacional y las futuras elecciones?", ¿sí? sí, Y pues uno intenta darles una versión lo más ponderada posible. Yo sí procuro eso, darles una versión ponderada, como señalar unas fuentes, esto ha dicho esto dice pues la derecha, esto dice el gobierno nacional, esto dice la extrema izquierda, esto dice los grupos armados, para no intentar dar mi versión sesgada. Es que yo, ajá. yo sí soy un abanderado de las, ¿cómo se llama esto? Cuando uno no puede hablar de un tema porque tiene un impedimento de ¿Un las. conflicto de intereses? Sí, pero uno hace bueno, el disclaimer, pero en español es otra palabra. Yo soy muy abanderado de eso, de respetar eso para quien me escucha. Que si a Ujú, mí si esta persona me está pidiendo a mí una opinión sin conocer el tema, ni siquiera opinión, una información, pues yo tengo que ser lo más ponderado posible. Si ujú, me pide mi opinión, ya es otra cosa. Pues yo puedo hablar de Julio César Turbay Ayala y de Uribe, ¿sí? Y es sí. mi opinión. Por eso tú nunca vas a encontrar dentro de mi repertorio periodístico de los últimos 15, 16 años ninguna nota donde yo haya escrito sobre Álvaro Uribe Vélez. Ah, no. Yo no puedo ser neutral en ese caso, Ok, ya entiendo de dónde viene. ¿sí? Ok. Yo sí sé que me puede llegar a poder el apasionamiento, a menos que me lo pidan de alguna manera y me toque atemperar. Ujú, Pero yo ujú, procuro hacer historias sobre cosas que conozco ujú, y sobre cosas sobre las que puedo no, es que ni siquiera hablo yo no hago opinión. Mi opinión está en mi ujú, blog y es mío. Yo hago ujú. mis historias basado en lo que la gente Bueno, dice, punto, o sea, se acabó, ¿sí? sí. Entonces te Pero entrevisto. hay que dar riesgo, porque yo he conocido ingleses, españoles, gringos que llegan a Colombia 6 meses, viven en Chapinero, van a los pubs, se conocen entre ellos y a los 6 meses son expertos en Colombia. Pero mira que los periodistas pero los periodistas internacionales que vienen a Colombia terminan conociendo mucho más las problemáticas territoriales que los mismos periodistas del establecimiento colombiano. Algunos casos y tienen algunos alguna buena labor, pero también se hacen ideas muy cortas. Y de hecho, yo tuve de roommate a uno de estos periodistas freelancer internacionales que también jugaba a espía y a analista de seguridad y yo no sé qué. Y éramos roomies en Chapinero y él me explicaba mi Colombia, ¿no? Pero en realidad, pues, par de trabajos que había hecho no le daba, digamos, para conocer historia. Y ellos, pues, al final también su línea editorial depende de un enfoque que proviene de su entendimiento. Y en muchos casos, yo no sé, este de Time me parece un enfoque tan alternativo y como tan diferente a lo que cualquier colombiano pensaría que quizás valdría la consideración, pero también me parece que es quizás un enfoque, no sé, como demasiado original, pongámoslo. Okey.
¿Y te parece que es un enfoque que se aleja un poco de esa visión de criminalización del campesinado cocalero y demás, cierto? No, 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 no. No, porque yo sé que el campesinado cocalero también está atrapado en una serie Pues, pero se de aleja de esa conflictos. visión de criminalización hacia el campesino que impera en la narrativa interior colombiana. No, no, yo pues no, porque yo no estoy en eso, yo es de los grupos No, no, me armados refiero como a esta historia en particular de la que me estás hablando, de ese sí, criminal. por eso. En Pero esa en particular, que es como el rol del grupo armado puede ser, así como medio originalmente subvertido de actor de conflicto armado a posible solución. Es y como, y y wow. y listo, pero es que eso es lo jodido de contar un país desde el periodismo, que yo te puedo contar a ti, te puedo decir en este momento con conocimiento de causa, que a ese grupo armado en particular sobre el que se hizo esa historia, el enfoque de la historia no le gustó, por ejemplo. Y es un Okey, enfoque absolutamente diferente al que impera siempre, a la narrativa de siempre. Entonces es muy difícil. Y eso no okey. implica, y eso no implica que estos dos gringos que llegaron y contaron lo cuenten con amán, porque puedo entender un poco de dónde viene ese enfoque, ¿sí? Ujú, Hablo por Tom. Tom es un tipo que conoce muy bien los territorios colombianos, pero muy ujú, bien. Es un tipo que habla okey. con fuentes, es un tipo que se sabe mover, es un tipo que sabe analizar y que sabe entender Colombia. La ventaja de los medios, la ventaja de ser un corresponsal extranjero es que al ser un corresponsal extranjero, la mayor parte del tiempo tú no estás supeditado a una línea editorial que favorezca el establecimiento colombiano, Ajá. que ese es el Sí, problema que te señalaba al comienzo, ¿sí? Estos ajá. medios siempre han sido pro establecimiento. Entonces tú tienes un margen de acción mucho más grande y hay muchísimos periodistas, muchísimos reporteros que vienen de afuera que entienden las dinámicas territoriales mucho mejor de lo que las podrían entender personas locales. Nadege Massar es una fotógrafa, socióloga, francesa, Ah, que lleva en Colombia ya casi 20 años y Nadege es tal vez la persona, una de las 5 o 6 personas que mejor entiende y conoce las dinámicas territoriales de las luchas por la tierra de los pueblos Nasa del norte del Cauca. okey. Carlos Villalón es un fotógrafo, fotoreportero chileno, lleva en Colombia, qué sé yo, 25 años, y es tal vez la persona que mejor conoce, entiende, que mejor conoció y entendió la Caquetania fariana en los 2000 Ujú, y que mejor entiende y conoce el Darién en términos de migración, de relación con el clan del Golfo, con las mafias imperantes y con la madera. O sea, no es el tipo ujú. que no está en el Star System, ¿sí? Y es Sí, el tipo que exacto. realmente conoce el Darién. O sea, si hay un nombre de un periodista asociado al Darién y a los migrantes y a la crisis migrante, es Carlos Villalón, ¿sí? Lo Okey. conoce ¿De mejor, dónde es? es ¿Español? chileno, ¿Chileno? y lleva acá 20. Pero entonces habla muy mal del periodismo colombiano, que muchos periodistas extranjeros conozcan mal más el país que ellos. Eh, Y mira, hay una cosa muy particular que pasó durante la guerra con las FARC, y es que las FARC eran más propensas a abrirle puertas a medios internacionales que a los colombianos por ese asunto en la ajá, narrativa. O sea, las FARC permitían que vinieran periodistas de afuera a hablar con ellos porque venían menos posicionados claro. y más abiertos a entender el fenómeno. Porque es Ujú, que el problema colombiano es que al no existir una opinión formada desde las academias sobre lo que debe ser analíticamente el problema colombiano que es tierra y de ahí se desprende narcotráfico, lo que quieras. ¿Sí? Desde que no existe esa opinión formada, esas memorias, esos relatos y esas narrativas se construyen desde el periodismo. Y como ajá, el periodismo depende de estos grupos económicos que son simple y llanamente amanuenses del poder político, cuando no son parte del mismo poder político, pues terminan replicando las narrativas del establecimiento. Por ende, tú encuentras esos fenómenos donde hay una, no sé, lo que sea que pase, una marcha cocalera, una marcha estudiantil, y a los primeros a los que les tiran vainas es a RCN y a Caracol. Cagada con los reporteros porque muchas veces, la mayor parte de las veces, los que están ahí con la cámara, sobre todo, no tienen nada que ver. Entonces, al no existir, digamos, al reposar o al entregarle ese peso específico al periodismo, pues el periodismo con todas las taras que tiene y con todas las trabas que tiene,
pues no se convierte en un periodismo que denuncie, que desnude, que muestre, sino que se convierte en un Ajá. periodismo que construye una narrativa. Y ese es el problema, porque cuando tú no tienes reportería ni investigas, tú no contradices, no contrastas. Cuando tienes opinión y comentario, pues creas narrativas. Ese es el Exacto, exacto. Pero, pues, bueno, yo no quería ser tan frontal desde el comienzo, pero eso es un problema inherente, implícito y ineludible del periodismo. Y te voy a narrar una anécdota. Yo hice mi pasantía en el Senado francés. Yo era asistente parlamentario de un parlamentario del Partido Verde. Mi jefe era el jefe de su equipo y este tipo hablaba tan mal del periodismo. El man terminaba de hablar con un periodista y botaba el teléfono y decía, son unos triple hijueputas. sí. Me decía, Mario, nunca confíe en un periodista. Ese fue mi primer Acercamiento. contacto con, con el gremio, o con los periodistas a nivel general, y era en Francia. Y yo le decía, pero más o menos de dónde viene ese odio tan visceral, marica, que vos tenés por los periodistas. Me dice, por el simple hecho de que ellos siempre van a reinterpretar tus palabras. Sí. Ellos no se van a limitar a contar una historia y ellos siempre van a terminar con una idea distorsionada de lo que tú les cuentes o les digas u opines. Y lo que tú digas nunca va a ser lo que va a salir en los medios. Eso se me quedó ahí forever en la cabeza. Pero está muy bien. Total. O sea, es que ese es el ejercicio, digamos, el ejercicio es entrar, contrastar, escarbar, rascar, ¿sí? A mí me llama, entonces yo llamo mañana a Armando Benedetti y me dice que todo va sobre ruedas. Ajá. Pues empiezo a contrastar, ¿de dónde dice usted Bueno, sí. ruedas? ¿Sí? Eso se puede ser una reducción ad Benedetti. Total, pero luego entonces yo encuentro que de las 100 cosas que dice que van sobre ruedas, 20 van mal. Entonces voy y busco las 20 que están mal y trato de entender por qué esas 20 están mal. Y si hago una serie, Ajá, entonces cuento las 20 que están mal y que falta. Y estas 80 que ajá, están bien, escojo unas y digo por qué van bien. Y eso le ajá. permitirá a quien esté recibiendo la información hacerse su opinión. Total, Otra total, pero cosa, digo, pues, otra cosa es que Benedetti me diga, todo va muy bien. Y yo publique históricos logros de Benedetti. Todo está muy bien. ajá. Punto. ¿Sí? Sí, Y sí, te sí. cambio Benedetti por Germán Vargas Lleras, te cambio Germán Vargas Lleras por Juan Manuel Santos. Cualquier figura de Ajá. poder del establecimiento que no es confrontada, pues obviamente va a estar feliz. Va a estar feliz. Claro, no, y te entiendo eso, pues, porque todo es interpretable en una infinidad de vías. Por Pero, eso por ejemplo, Uribe, por eso Uribe este nombró, caso, nombró periodistas como embajadores. total, que hoy ese cabrón, hablando de Álvaro García, Está en cambio. está en cambio. Pero bueno, para cerrar, porque ya llevamos 2 horas hablando mierda, mm, ¿qué en la guerrilla puede un grupo guerrillero ayudar a solucionar el conflicto armado colombiano? A lo que voy es, sí, tampoco ser un periodista extranjero tampoco garantiza que sea un enfoque acertado, ¿Tú marica, porque quieres? si no le gustó a los comandos de la frontera el enfoque, y a mí como consumidor de información colombiana me deja como con un, marica, como con 1000 preguntas y como de cómo, de que yo no veo ¿Cuál ese sería, enfoque. para ti, cuál sería la mejor forma de contar eso? No, no No, sé, no el porque pues, argumento, sino o sea, la metodología para poder hacer esa historia. ¿Cuál sería? pues yo me habría enfocado más sobre el conflicto, sobre las condiciones de los campesinos de la frontera, de esa zona, Ujú. y me habría enfocado más en ellos. Porque atribuirle a un grupo guerrillero por una entrevista la posibilidad de tener la solución al conflicto armado colombiano eso da para 1000 series documentales, Ok, no sé, o es simplemente una premisa bien intencionada o no sé, ok. pero digo, La mejor manera de poderlo hacer como tú lo estás planteando, que creo que es como debería ser, es tener alguien del terreno que haga ese análisis, que conozca la ajá, situación. Y es que sí, uno de los grandes problemas de las periferias colombianas es que hay muchos periodistas, pero nadie los escucha. ah, Entonces, ese artículo, esa nota, la debió haber escrito Oscar Neira. en alianza, sí, exacto, Oscar Neira es tal vez el periodista que mejor conoce el piedemonte andino-amazónico y la situación de la guerra ajá, en el Putumayo. Él vive en ajá, Valencia. ¿A qué le tocó ajá, dedicarse porque el periodismo no le va a comer? A ser docente, que está muy bien.
pero le ha quitado tiempo para ser periodista. Si él Ajá, tuviera la posibilidad de vivir del periodismo decentemente, pues puta, los relatos construidos desde la ajá, Amazonía colombiana serían otra cosa y entenderíamos, la sociedad colombiana entendería un poco mejor cuál es esa relación entre comandos de la frontera, Calarcá y Mordisco y qué es lo que en realidad se ajá. está disputando y no tendría que venir Inside Crime, el norte del North, a decirnos qué es lo que pasa en nuestro territorio, ¿sí? Y ahí Ajá, podría esto extenderse a extractivismo, colonialismo, lo que quieras, ¿vale? okey. Pero es un asunto simple y llanamente del Star System. Entonces O sea, la idea nacional. Esta gente que viene de afuera, pues le pagan para venir y hacer eso, ¿sí? Pero exacto, acá debería la gente, los medios, traerse a estos ujú. periodistas y ponerlos a contar sus territorios. Sí, o ahí la idea de negocio ganadora sería hacer que Time le pague a Oscar Neira. Sí, claro, Exacto. pero ahí ya ellos tienen también sus decisiones editoriales propias. No le dan Sí, boca a cualquiera, que también lo entiende, ¿no? claro, Es un riesgo porque no se ajusta a la línea editorial que ellos siguen. claro. Pero bueno, mi hermano, cuenta conmigo para ese tipo de ideas de, por ejemplo, conectar periodistas alternativos y periodistas que carecen de una red de contactos al exterior. Eso sí me parece crucial, porque al final yo creo que encontrarán más solidaridad y Afuera. quizás otras fuentes, exacto, afuera que en Colombia. Sí, Yo creo que es más fácil hacer un gremio de solidaridad internacional con los periodistas del conflicto colombiano. sí, sí. En parte el sindicato tiene una línea que va por ahí. Pues mi hermano, toda la buena onda, el temple y la buena suerte en esa labor y gracias por ¿A ti? 2 horas de cháchara. No, está bien. Creí que íbamos a hablar de otras cosas, pero no da el tiempo. Ya me di cuenta que es un problema muy hijueputa. Sí, Está pero muy pues es que pero pues no sigamos hoy, si querés hacemos otra después, porque en realidad este formato obedece a que en Colombia no nos sentamos a hablar, como que las quieras. conversaciones son muy cortas, todo se tiene que analizar en 10 minutos y Mm. conseguir una conclusión y en realidad no se están teniendo los debates de fondo. ¿Qué otros temas tenías vos pensados? No, no sé, cualquier otra cosa. ¿Por qué estoy soplando vidrio, por ejemplo, y no estoy haciendo fotos de contigo? Hay otros podcasts de el arte como No, historia de autosuperación. por ejemplo, que viene para elecciones, está bueno, está interesante. O Miguel Uribe Turbay como token de Abelardo Las Priella. Ese, pues es que ese ya entra un poquito más en el campo de atar hilos rojos, que todavía hay muchos, No, porque no digo que lo haya matado, sino para qué le ha servido. ¿Qué le ha servido? de la instrumentalización de la muerte. Sí, la No, que los haga, instrumentalización de la muerte como plataforma política, uf, que una chimba, Colombia es experto. es una chimba. Ujú. Hay un podcast que yo sigo mucho, son dos, de hecho. Uno se llama Todopoderosos, que lo hace la Fundación Telefónica. Son 4 manes que hablan de cine, de cómics, de lo que sea. El episodio más corto dura 2 horas y media. Va a 3 horas, 4 horas. No, pues Y sigamos. esto se graba en vivo con público. Y es la Es verga, y la, le va. Y hay otro que se llama claro. Maula, que es chileno, que también habla de cine y de vainas así. Y el promedio son 3, 2 y media. Entonces a mí esos podcasts largos siempre me han parecido la verga. Son lo Sí, mejor. Son lo mejor. exacto, que nada se quede inconcluso. Son lo mejor. Sí, súper. Pero no, yo sí es que tengo que ir a hacer comida. No, pues, yo también tengo, yo ahorita tengo una reunión de preproducción de un documental en el que estoy hace 4 años. Del putas. Y yo sí también quería preguntarle más cosas así como en qué está haciendo, weón, porque me parece súper interesante todo este tema pues, del periodismo de conflicto. Yo algún día quise ser fotógrafo de guerra, pero vi el documental de Nashville. Marica, y se me quitaron las Es una ganas. chimba porque ese documental de Natchwey, digamos que es el mejor modulador de expectativas. Ahí es donde uno dice, ¿me Ajá, mamo esto o no me lo mamo? Lo he hecho. ajá. No, Es pues brutal. hagamos uno sobre eso, sobre el ejercicio fotoperiodístico. Puede ser, puede ser. Es Pero chévere, pues sobre la guerra. eso, historias más de conflicto. Porque de hecho yo abrí la bodega podcast que es que para hablar cosas de política de izquierdas y en realidad termino hablando como de De todo. temas gigantes y Benedetti sale por accidente, marica, porque
hay que mencionar la coyuntura, pero no hay tiempo para tanta mierda. No, no, pues me avisas y le organizamos. Yo estoy en tesis Bacán. todo este mes, entonces estoy en Bogotá, yo Ajá. no viajo todavía. No, relax, relax. Y yo tengo varios invitados ahí en línea bastante interesantes, pero lo que quiero terminar haciendo también es ponernos 3 o 4. Chévere, dale, Ponernos 3 o 4, invitar a otra gente interesante, y hacer un debate. y exacto, como hoy, no sentirnos agredidos, pues, por el disenso, porque a mí Levi sí me representa, aunque no se exprese como yo me expreso, que yo también soy sucio, pero el man me representa en cuestiones de pensamiento, Ok. Es que a mí ¿ves? lo que no me gusta es que a veces reduce todo muy, a veces generaliza demasiado, ¿sí? A veces es una vaina muy blanco-negro Ajá. y es como, men, cálmate 2 segundos, huevón. ¿Sí? Ay, es que, es que estos periodistas triple hijueputas que solo sirven para los mafiosos es como, wait, huevón. O sea, dentro de todos esos medios hay una gente que le toca comer física mierda y le toca firmar esas hijueputas notas porque no hay de otra. ¿Sí? Sí, Que podías haber sido sí. tú, Levi, si no consigues ese puto podcast que te da plata. Porque es que ese es el punto. Y le tocaría chupárselo, porque hace parte de ese sistema. Y es que Exacto. mi lío con Wally, mira, mi lío con Wally es una cosa muy marica, pero es muy jueputa. Wally se llevó a Ujú. Simón Bolívar como mejor producto periodístico de internet, exclusivo de internet, y había 500 hijueputas proyectos, 500 veces mejor, pero se lo llevó porque estaba en la cresta de la ola, y es donde uno dice, come mierda. O sea, no, Sí, ese es el, pero por ahí vemos que es un gremio efectista es y que es no que mucho busca calidad. Es que es mucho Mel, eso no es periodismo. O sea, eso es sátira política que es diferente. Sí, Y es que ahí es donde entra mi lío, peras y manzanas. O es ahí periodismo, nos podemos ir varias horas y en Jaime charlar y pues Garzón, y Colbert, y Bla, y Carlin, y ya. Pero todo bien, eso lo echamos con Pola después. listo, eso severo. Vale, Vale, mi hermano. Muchas gracias. gracias.